el cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer Fantasy y The Old World. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, puedes ayudarme a continuar haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. Sigmar se dirigió con su ejército hasta la ciudad de Arthur, en lo alto del Fauchlag. Cabalgó hasta el castillo con Pendrag portando su estandarte bajado en señal de negociación y anunció su intención de pedirle cuentas a Arthur por la sangre umberógena que habían derramado sus guerreros. Pasaron 2 días sin respuesta y la frustración de Sigmar aumentaba cada día mientras aguardaba noticias del rey Arthur. Por fin, el 3er día, un mensajero salió a caballo de una poterna oculta en dirección al ejército umberógeno. Se trataba de Myrsa, el guerrero eterno de Ulrichsberg, trayendo un mensaje de su rey en el que ordenaba que Sigmar y sus huestes abandonaran las tierras teutógenas, ya que no tendrían ninguna posibilidad de triunfar si pensaban tomar la ciudad por las armas. Sigmar le respondió que no haría falta, pues contaba con suficientes hombres para rodear la montaña y sellar la ciudad de Arthur hasta que todos sus habitantes murieran de inanición. Es algo que no quería hacer, pues deseaba que los teutógenos fueran sus hermanos, y envió de vuelta a Myrsa con el mensaje de que Arthur tenía un día más para enfrentarse a él. Si se negaba a aparecer, juró que escalaría la montaña y le abriría la cabeza delante de toda su gente. Como era de esperar, el rey de los teutógenos no respondió, por lo que Sigmar decidió cumplir su promesa. Despojándose de la armadura y llevando Galmaraz como arma, él y su guardaespaldas de confianza Alfgeir empezaron a escalar la rocosa pared de Ulrichsberg. Tras varias horas de peligroso ascenso, consiguieron la increíble proeza de llegar hasta la cumbre. Al poco de su llegada, fueron rodeados por una hilera de guerreros teutógenos liderados por Myrsa. Sigmar pudo deducir que el guerrero eterno era un hombre honorable y que no estaba del todo contento con el comportamiento de su soberano. Le dijo que si fuera su rey, se sentiría honrado de contar con un hombre como él a su servicio, y Myrsa admitió que se sentiría orgulloso de prestarlo, pero es algo que no podía ser. El rey umberógeno le respondió que eso ya se vería, y le exigió que lo llevaran ante Arthur. Sigmar fue conducido hasta la llama eterna de Ulrich, donde se encontraba arrodillado el poderoso Arthur, ofreciendo oraciones al dios del invierno y de los lobos. Allí, ante el fuego sagrado, Sigmar
exigió a Arthur que rindiera cuentas por las matanzas de las aldeas umberógenas mientras su padre luchaba contra los norses. Arthur se burló del joven rey, alegando que él habría hecho lo mismo si sus posiciones se hubieran invertido. Enfurecido, Sigmar desafió a Arthur a un combate a muerte. El soberano teutógeno le preguntó qué impediría que ordenase a Mirza y a sus guerreros que los mataran, a lo que Sigmar le respondió que el guerrero eterno era un hombre honorable y nunca obedecería semejante orden. Además, estaban ante la llama de Ulrich y a la vista de sus sacerdotes. Ante tales testigos, ningún hombre podría rechazar un desafío y esperar conservar el favor del dios de la guerra. Ante estas palabras, Arthur desenvainó su poderosa espada del dragón de Caledwild. Los dos reyes lucharon entre sí, y al principio Arthur partía con ventaja, pues contaba con una armadura con runas que lo protegía incluso del poderoso Galmarad, además de que Sigmar estaba cansado y no disponía ni de armadura o escudo con el que defenderse. Sigmar fue derribado y cayó dentro de la propia llama sagrada, pero en lugar de quemarse, emergió del fuego sin ningún rasguño y con sus fuerzas renovadas al ser bendecido por el poder de Ulrich. Sigmar reanudó el duelo y esta vez Arthur no pudo defenderse de sus furiosos ataques. Con un golpe de Galmarad, Sigmar destruyó la espada de Caledwild y con el siguiente acabó con la vida de Arthur. Con esa victoria, Sigmar se proclamó rey de los teutógenos por derecho de combate. Tan ensimismado estaba en su visión de los umberógenos y los teutógenos, logrando grandes cosas juntos, que no se percató cuando Mirza se acercó a él y le apuntó con una daga a la garganta. El guerrero eterno le preguntó si su intención era que los teutógenos fueran esclavos de su pueblo. Sigmar negó tal acusación, pues su deseo era que fueran sus aliados y sus hermanos, jurando ante el fuego de Ulrich que ningún hombre sería su esclavo. Sigmar ya contaba con los juramentos de espada de los éndalos, los querusenos, los tauletenos, los udoses y ahora también con el de los teutógenos. Ahora su siguiente objetivo eran los asoborneos. Su reina Freya no formaba parte de su creciente confederación, pero siempre había mantenido buenas relaciones con los umberógenos y se habían aliado en varias ocasiones en el pasado, por lo que buscaría un acercamiento diplomático para lograr el juramento de espadas de la famosa reina guerrera. Después de haber obsequiado al rey Krugar y a los tauletenos con armaduras y armas forjadas por enanos, reforzando aún más los lazos entre ambas tribus, el rey de los umberógenos lideró una pequeña columna de sus guerreros hacia la patria de los asoborneos. Además de armamento forjado por enanos, Sigmar pretendía obsequiar a Freya
con los mejores sementales y yeguas criados por su amigo Wolfgard. Su hermano de armas se mostraba reticente ante la idea de darle estos obsequios, pero Sigmar sabía que era algo esencial. Los asobornios eran famosos por ir a la guerra en carros, y entregarles una nueva raza de caballos para mejorar sus caballadas reforzaría sus capacidades bélicas. Al poco de enterarse en las llanuras que comprendía el territorio de los asobornios, decenas de guerreros de la tribu surgieron de sus escondites interceptándolo. Sigmar tuvo la suficiente sangre fría para conservar la calma y ordenar que ninguno de sus guerreros atacase. Con la situación bajo control, Sigmar comprobó que sus casi 300 emboscadores eran casi todos guerreras asobórneas. El hecho de que no les hubiesen atacado indicaban que no tenían intenciones hostiles. La líder de aquel batallón se presentó como Maeve e informó a Sigmar que su reina le había declarado amigo de su tribu, y Sigmar pidió que lo llevasen ante Freya. Maeve aclaró que sería llevado al poblado de las 3 colinas, pero solo bajo la condición de que su ejército se quedase donde estaba y que él y quienes traían sus regalos se les vendasen los ojos, pues las sendas secretas hasta los salones de las reinas asobórneas no eran para los ojos de los hombres. El rey Sigmar aceptó las condiciones y fue llevado hasta el salón del trono. Una vez allí, le entregó sus regalos a Freya. La reina sobórnea quedó complacida por los obsequios y después de una larga propuesta de Sigmar, aceptó unirse a su alianza de tribus. Pero primero tendrían que sellar el trato y para ello debía yacer con ella. Tras una abrumadora noche de pasión, logró el juramento de espada de Freya y pudo regresar junto a Wolfgard, totalmente agotado como si hubiera estado en una batalla. Su amigo no pudo evitar tomarle el pelo sobre su método para convencer a Freya, disfrutando de la incomodidad de Sigmar. Ambos fueron devueltos a sus guerreros más tarde ese mismo día, aunque como aliados por juramento de los asobornios, esta vez no les vendaron los ojos. Antes de partir, Maeve mostró su interés por Wolfgard, y esta vez fue el turno de Sigmar para burlarse de su amigo. A continuación, la siguiente tribu a tratar fueron los belicosos y orgullosos turingios del Drakwald, gobernados por el rey berserker Othwin. Sigmar hizo todo lo que estaba en sus manos para evitar un conflicto, ofreciéndole a Othwin su juramento de espada y la oportunidad de unirse a su coalición, pero rechazó todos los emisarios que envió. El rey berserker, al igual que el pueblo que gobernaba, era muy orgulloso y beligerante, y no se sometería a nadie que no se hubiera ganado su obediencia a través del combate. Por ello, decidió enfrentarse a Sigmar y a sus huestes en batalla, pese a que éstas le doblaban en número
y ninguna posibilidad de ganar, pero era necesario, pues de lo contrario no seguiría siendo rey entre los suyos por mucho tiempo. Cuando su ejército fue derrotado en batalla, buscaría condiciones, pues el honor ya se habrá satisfecho. Sigmar se sintió frustrado. Que gente tuviera que morir por una mera cuestión de un honor inservible. Como era de esperar, los turingios fueron derrotados en combate, pero demostraron ser guerreros fieros. En plena batalla, el rey berserker desafió a Sigmar a luchar contra él. A la vista de sus guerreros, Sigmar levantó el Galmarad para aceptar el desafío. Pese a estar dominado por la furia berserker, Sigmar consiguió derrotar a Odwin e hizo que se arrodillara. Sigmar le agarró con fuerza por el cuello hasta que la furia de combate desapareció de su mente y le ofreció dos opciones: que hicieran el juramento de espada con él o pasar a formar parte de su hermandad de guerreros. Y pasara a formar parte de su hermandad de guerreros, o que pereciera y todo su pueblo fuera expulsado de sus tierras. Con el honor satisfecho, Odwin aceptó sin dudar unirse a Sigmar, comentando que el rey humberógeno era un guerrero digno con el que recorrer el camino hacia el salón de Ulrich. Con esto, el rey Odwin y su temible pueblo prometieron lealtad a Sigmar. Después de la victoria sobre la hueste turingiana, la mayoría de los guerreros del ejército de Sigmar volvieron a sus hogares. A pesar de que muchos hombres habían muerto para conseguir el juramento del rey Odwin, Sigmar se había sentido satisfecho y no poco aliviado al ver que muchos de los heridos vivirían. Su amigo Pendrag perdió 3 dedos en la batalla, pero en ningún momento permitió que el estandarte cayera. Posteriormente, Alaric le construiría una prótesis plateada tan funcional como los dedos perdidos. Wolfgard salió de la batalla ileso, salvo por algunas heridas menores, y al día siguiente, al regreso de Sigmar, celebró en la piedra de juramentos su boda con Maeb. Sigmar bendijo la unión y se llevó a cabo una gran celebración. Agradeció estos momentos de felicidad y jolgorio entre tanto combate. Desde que se había convertido en rey y empezado a unir a las tribus, la ciudad de Reiktorf había seguido creciendo a lo largo de los años, y con el descubrimiento de oro en las montañas, su prosperidad había quedado garantizada. Curtidurías, cervecerías, forjas, sastres, tejedores, tintoreros, alfareros, criadores de caballos, molineros, panaderos y escuelas se podían encontrar dentro de las murallas de Reiktorf, y su población era numerosa y estaba bien alimentada. Aún no tenía 27 años, pero ya había logrado más que su padre, aunque era lo bastante sabio para comprender
que se había alzado sobre hombros de gigantes para llegar tan alto. Sigmar sentía como si su sueño estuviera a punto de completarse. Las tribus más lejanas eran las únicas que permanecían ajenas a los avances de los umberógenos. Los jutones y los bretones al oeste, y los brigundianos y los ostagodos al este. Más al sureste se encontraban los menogodos y los merógenos, pero si aún existían era un misterio, pues sus tierras estaban peligrosamente cerca de las montañas donde toda suerte de bestias y tribus de orcos sedientos de sangre tenían sus guaridas. Los exploradores ya estaban informando de un incremento de las incursiones orcas desde las montañas, y solo era cuestión de tiempo antes de que los pieles verdes se aventurasen a salir de sus guaridas, formando una estruendosa marea de destrucción y muerte. Ese, sin embargo, era un problema para mañana, pues aquella noche era para Sigmar, una noche para el recuerdo y el arrepentimiento. Sigmar salió de la fiesta sin contárselo a nadie, deseoso de estar un rato a solas. Caminó por los bosques hasta llegar a la sencilla lápida donde Ravenna descansaba, y sintió el lamento de su pérdida. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la hechicera del Brackenwalsh. Su padre le había hablado de ella, por lo que Sigmar no estaba contento con su presencia, ni estaba interesado en oír sus elucubraciones, por lo que la hechicera tuvo que usar sus poderes para paralizarlo y obligarle a escuchar lo que tenía que decirle. Le advirtió que los agentes de los dioses oscuros estaban incitando a los orcos de las montañas a la guerra, y aún no contaba con suficientes tribus para resistir su envite, ya que le encomió a partir una vez más y lograr que los brigundianos y sus tribus satélites de los menogodos y los merógenos debían ofrecerle sus juramentos de espada antes de las primeras nevadas, o nadie sobreviviría. Los brigundianos siempre se habían mantenido al margen de los umberógenos. Sin embargo, era sabido por todos que comerciaban mucho con sus vecinos y se habían enriquecido mucho. Ya se había reflexionado el asunto de cómo conseguir su alianza con sus consejeros. Algunos le dijeron que había que dejar a los brigundianos dar el primer paso. Otros dijeron que la guerra era la única solución. La hechicera le dio una tercera alternativa. Debía partir él solo, pues no se ganaría las tribus del sureste por medio de la conquista, sino del valor. Sigmar le preguntó si había visto todo eso en una visión. Al no negarlo, le preguntó si también había previsto la muerte de Ravenna. La hechicera del Brackenwalsh tampoco lo negó, y enfurecido Sigmar le preguntó por qué no le avisó, y ella le respondió que su sacrificio fue necesario para que cumpliera su destino
y le recordó que desde entonces había prometido amar la tierra que gobernaba y a nadie más. Por mucho que le irritara seguir el consejo de la hechicera, al día siguiente Sigmar cogió sus pertenencias y partió a Sigurheim, la capital de los brigundianos. Desoyendo los intentos de disuasión de sus hermanos de armas y sus consejeros. Incluso se las arregló para evadir a los exploradores más expertos de su tribu. Caminar por tierras umberógenas a solas supuso una nueva experiencia para Sigmar. La sensación de libertad al aire libre, separado de todos los lazos de responsabilidad, resultaba increíblemente libertadora. Durante la travesía, constató lo mucho que había prosperado sus tierras desde que fue coronado. Igualmente, al adentrarse en tierras brigundianas, bordeando los amenazantes picos orientales que eran el dominio de los Pieles Verdes, sintió una admiración cada vez mayor por los resistentes brigundianos y su capacidad de prosperar pese a vivir en tierras tan peligrosas. Tras más de 4 semanas de viaje, finalmente pudo atisbar la ciudad de Sigurheim. En ese momento sacó Galmaraz de sus pertrechos y continuó hasta las puertas de la ciudad, con los transeúntes apartándose de su camino, pues hasta allí habían llegado las historias del gran poder del arma de Sigmar. Al llegar a las puertas, se presentó a los guardias como el rey de los umberógenos, pidiendo entrevistarse con su rey. Fue llevado al gran salón del rey Sigurd, quien todavía no daba crédito de su presencia y que hubiese realizado todo aquello para verle. Sigmar fue recibido cortésmente, aunque con cautela, y se le pidió que expusiera sus asuntos. Sigmar habló de la necesidad de la unidad, de la cooperación y de la ayuda mutua entre las distintas tribus. Esto, dijo, era la base del imperio por el que estaba luchando, y le pidió que hiciera un juramento de espada con él, para que las tribus del sur también estuviesen unidas como un pueblo. Al escuchar los elevados ideales de Sigmar, el rey Sigurd decidió poner a prueba al rey umberógeno. Si realmente creía en esos ideales de hermandad y altruismo entre tribus, le pidió entonces su ayuda para acabar con un gran mal, una bestia de tiempos inmemoriales que ya había destruido numerosos asentamientos de los brigundianos. Un ogro dragón Shaggoth llamado Skaranorak. Sigurd había organizado varias partidas de caza enviadas para darle muerte, pero ninguna regresó. En la última había participado su hijo y temía por él. Sigmar fue conducido hasta el territorio donde habitaba el Shaggoth, viendo numerosos ejemplos de la destrucción causada por la bestia. Cuando llegaron a las ruinas de la aldea de Crealheim, que había sido el hogar de los padres de Sigurd, fue dejado solo para que continuara con su cometido. Tras 2 días, con sus noches de duro ascenso, Sigmar llegó hasta la cueva que habitaba Skaranorak y entró para darle muerte.
Incluso Sigmar se quedó impresionado al ver al enorme, imponente y aterrador aspecto de Skaranorak, pero logró dominar su miedo y cargó contra el ogro dragón, que a su vez respondió al desafío abalanzándose contra él armado con una gigantesca hacha de doble filo. Se produjo un duelo épico en el que el martillo y el hacha chocaron y desgarraron la piedra del macizo, y el propio Sigmar estuvo a punto de caer ante el salvaje monstruo, pero al final prevaleció, dando muerte a Skaranorak tras destrozarle la cabeza con un poderoso martillazo de su Galmaraz. Pese a tratarse de un ogro dragón Shaggoth, Sigmar lo consideró un enemigo digno y honró el espíritu de aquella bestia tan poderosa. Tras descansar un día, Sigmar desolló a la bestia y le arrancó sus gigantescos colmillos para llevarlos como prueba de su muerte. También encontró en la cueva un anillo de oro y decidió llevárselo con él. Al regresar a la aldea en ruinas de Crealheim, había encontrado a Sigurd y a sus hombres acampados con aire de desamparo en la orilla del río. El rey brigundiano había llorado de alegría al verlo a él y los trofeos que había traído consigo. También Sigmar le entregó el anillo, algo que acongojó a Sigurd al identificarlo como el anillo de su hijo. El rey Sigurd se sintió conmovido y confesó a Sigmar que cuando llegó a su ciudad creía que su objetivo era esclavizar a todas las tribus con palabras bonitas y elevados ideales. Por eso lo había enviado a luchar contra Skaranorak para librarse de él. Pero cuando aceptó la tarea de dar muerte al ogro dragón, comprendió que hablaba con sinceridad, y la culpa lo atormentó al pensar que lo había enviado a su muerte con su vil y egoísta comportamiento. Sigmar no le guardó rencor por ello y perdonó a Sigurd allí mismo, y el rey brigundiano se comprometió sin duda en el corazón con el rey umberógeno y su proyecto de unificación. Una semana después de su regreso de las montañas, Henroth de los Merógenos y Marcus de los Menogodos, aliados de Sigurd, viajaron a su ciudad. Los 4 reyes cruzaron sus espadas sobre los colmillos de Skaranorak y sellaron su pacto con una ofrenda a Ulrich, de la que fueron testigos los sacerdotes de la ciudad. Tras 3 noches festejando y bebiendo, Marcus y Henroth regresaron a sus reinos, pues los orcos se habían puesto en marcha y tenían batallas propias que ganar. Sigmar les prometió enviarles guerreros umberógenos para sus batallas, y al siguiente día inició el viaje de regreso a su ciudad. El viaje de vuelta fue mucho más corto, gracias al caballo que le regaló Sigurd. El viaje transcurrió sin incidentes y Sigmar gozó de nuevo de la soledad al atravesar terreno abierto. Cuando estaba a pocos kilómetros de llegar, vio en la lejanía
que a la ciudad habían llegado miles de refugiados que no eran umberógenos. Sigmar entró triunfalmente y fue recibido por sus hermanos de armas y el maestro Alaric. Entre ellos también estaba alguien a quien no conocía. El desconocido se presentó como Galin Beneva, emisario del rey Adelhard de los Ostagodos, y que es su gente la que se encuentra al lado de las murallas. Galin traía consigo funestas noticias. Los orcos se habían puesto en marcha en mayor número del que se tuviera memoria. Habían llegado formando una marea verde desde las montañas orientales, quemando y destruyendo todo a su paso. Asentamientos enteros de ostagodos habían sido arrasados. No se habían hecho con ningún botín, ni se habían llevado a ningún cautivo. Los pieles verdes sencillamente habían masacrado a toda la gente del este por el puro placer de hacerlo. Todas las fuerzas que el rey Adelhard pudo reunir acabaron arrasadas ante el poderío de la hueste orca. Ante tal situación, el rey Adelhard solicitaba ayuda a Sigmar, ahora el rey más poderoso de todos. Era tal su desesperación que le ofreció su juramento de espada, ofreciéndole Osvarath, la antigua espada de los reyes ostagodos, como tributo y símbolo de su franqueza. Sigmar, al ver la oportunidad de completar su unificación de la cuenca del Reich, aceptó su juramento de espada y le ofreció el suyo, y le dijo a Galin que restituyera Ostavaraz a su legítimo dueño, pues la necesitaría en los días venideros. El maestro Alaric confirmó a Sigmar que el emisario ostagodo decía la verdad, pero aclaró que la situación era aún peor. Traía consigo un mensaje del rey Kurgan Barbahierro, en el que informaba que al otro lado del paso del Fuego Negro se estaba formando una horda piel verde de tamaño tan inimaginable que hacía que el ejército de orcos y goblins que estaba devastando las tierras del rey Adelhard pareciera una mera fuerza de reconocimiento. De inmediato, Sigmar envió mensajeros a sus hermanos reyes, apelando a sus juramentos de espada para que reunieran a sus guerreros y se preparasen para la guerra. Las fronteras de los hombres se convirtieron en lugares peligrosos, y el infortunio y la lamentación estaban personificadas en una mera verde que amenazaba desde el sur. Los orcos y los hombres combatieron durante meses, y la guerra puso a prueba la fuerza de las tribus. En los 2 años transcurridos tras la advertencia del maestro Alaric, los ejércitos de Sigmar y sus aliados se esforzaron en contener la marea de pieles verdes, decidida a barrer a la raza humana de la faz de la tierra. Sigmar apenas tuvo tiempo para ver sus tierras, regresando a Reikdorf 2 veces en todo ese tiempo, solo para volver para guiar a sus guerreros al fuego de la batalla una vez más.
Los enanos cumplieron su palabra y habían contenido a las tribus de pieles verdes para que no se adentraran más en las tierras de los ostagodos. Pero los guerreros del rey matador se habían visto obligados a retirarse para defender sus fortalezas de las montañas. El tiempo que se había comprado con vidas de enanos no se había malgastado, pues el rey Adelhard lideró una fuerza compuesta por guerreros umberógenos, hacheros querusenos, lanceros tauletenos y carros de guerra soborneos. En una gran batalla en el Camino Negro, Adelhard aplastó a los orcos y goblins e hizo retroceder a los supervivientes tras los ríos Styr y Aver. Pero las tierras entre las montañas negras y las montañas grises fueron invadidas por el enemigo. Y la poca gente que logró salvarse dijeron que nunca se habían encontrado con un enemigo tan feroz. Para cuando Sigmar hubo reunido a las huestes de sus hermanos reyes para marchar al sureste, las tierras de los merógenos y los menogodos estaban prácticamente invadidas, con sus reyes sitiados en sus grandes castillos de piedra. Los orcos vagaban por los territorios impunemente y arrasaban las tierras de los hombres. Miles de refugiados inundaban las tierras de los umberógenos, y Sigmar había dado órdenes de que los acogieran a todos. Los almacenes de grano se quedaron secos, y reyes de tierras lejanas enviaron toda la ayuda de la que pudieron prescindir en un intento de aliviar el sufrimiento. Sigmar marchó hacia el norte con un ejército de 50.000 hombres, y con la ayuda de su antiguo aliado, el rey Kurgan Barbahierro, aplastaron al ejército piel verde en las orillas del propio río Aver. Tras la victoria en los puentes del río, las tribus aliadas se dedicaron a erradicar a los pieles verdes de las provincias del sur, reduciéndolos antes de que llegaran a la boca del paso del Fuego Negro, donde miles de orcos habían sido destruidos junto a muchos caudillos. Pero el avance del vengativo Sigmar fue parado por un invierno duro y frío y tuvo que retirarse. Durante un tiempo, la tierra de Sigmar gozó de paz. Sin embargo, las regiones del sur quedaron en ruinas. Se hicieron esfuerzos para reconstruirlos, pero la guerra llegó y volvió una vez más. Los enviados del rey Barbahierro llegaron con noticias de la existencia de una horda de orcos de una escala tan monumental que eclipsaba todos los demás combinados que la precedieron, concentrándose en las tierras al este de las montañas, dirigiéndose hacia el paso del Fuego Negro. Ante estas noticias, convocó a sus hermanos reyes y todos se reunieron en el palacio del rey Sigurd, ya que las tierras brigundianas se encontraban adyacentes al paso. Aquella reunión fue conocida como el Consejo de los 11,
ya que estaban presentes todos los gobernantes de las distintas tribus, a excepción de los jutones y los bretones. Aunque no estaban aliados, Sigmar decidió enviarle emisarios para solicitarles ayuda. En esta reunión, los reyes deliberaron sobre cómo afrontarían la amenaza que se cernía sobre ellos. Algunos, reunidos, se dieron cuenta que la única solución era formar una gran horda otorgándole el mando del ejército al propio Sigmar. Sin embargo, otros no querían ceder el mando de sus propios guerreros a otro rey. Pronto surgieron disensiones y discusiones entre los señores de la guerra reunidos. Esto frustró a Sigmar y silenció la disidencia con una palabra. Denunció la vergüenza de sus disputas, mientras una raza menor como la de los orcos se mantenía unida y preparada encima para matarlos a todos. Con un tono que no admitía discusión, Sigmar les hizo saber a los reyes que si no permanecían unidos en este momento crucial, la humanidad sería destruida.